Hola, mi nombre es Paulina Ortega y el día de hoy voy a hablar sobre mi proyecto integrador final sobre la materia Seminario de Investigación en Diseño 2. Y bueno, mi tema es accesibilidad limitada a recursos dentro de las aulas de escuela primaria en Querétaro impacta en la inclusión de niños con discapacidad motriz. Y bueno, antes que nada voy a hablar un poquito sobre la investigación que realicé durante Seminario 1, cuyo objetivo era entender las barreras físicas y de accesibilidad que enfrentan los niños con discapacidad motriz en aulas que no están adaptadas para ellos, y cómo esto impacta en su integración, en su comportamiento, en la dinámica de la clase, etc. Y bueno, durante esta investigación pude realizar entrevistas a niños con discapacidad motriz y a maestras que han trabajado con ellos, por lo cual me fue posible identificar los principales retos que se enfrentan en el aula. Todo esto me ayudó a poder desarrollar y entender un poquito mejor la problemática durante este semestre. Y bueno, el primero es las dificultades con el mobiliario. Los niños con discapacidad motriz sufren retrasos en las actividades por los constantes ajustes en el mobiliario que se tienen que hacer durante la clase porque no están adaptados a sus necesidades. También está la falta de recursos adaptados, ya que las maestras concluyen que las aulas carecen de las herramientas adecuadas y esto las obliga a tener que pues improvisar soluciones en el momento que lo requieren estos niños. Y por último está el impacto emocional y el estrés, que pues todas estos cambios y la falta de adaptación genera incomodidad y estrés en los niños, lo cual afecta su bienestar emocional y su rendimiento en clase. Mi problema de diseño es el acceso limitado al mobiliario, recursos y materiales dentro de las aulas de escuela primaria Roots School Querétaro afecta la integración social y la participación de los niños de 7 a 10 años con parálisis cerebral, limitando su independencia y su capacidad de desenvolverse plenamente en el entorno educativo. Los objetivos del proyecto tienen que ver con mejorar la accesibilidad y autonomía de los niños con discapacidad motriz en el aula por medio del diseño y fomentar la inclusión y participación de estos niños en el entorno educativo. Y un poquito más específico, se trata de desarrollar el diseño de un producto que facilite la accesibilidad a materiales dentro del aula para los niños con discapacidad motriz, que integre características funcionales, prácticas y accesibles. Todo esto para promover un entorno equitativo e inclusivo. Y pues bueno, para poder entender un poquito más el problema y entender más a mi usuario y así poder diseñar de una manera más eficiente, hice la investigación de varios conceptos que me ayudaron justo a entender un poquito más todo esto. El primero es qué es la discapacidad, el cual se define como aquellas personas que tienen algún tipo de deficiencia, ya sea mental, físico, intelectual o sensorial, que obstaculizan su participación en distintas actividades y en la sociedad. Más específicamente, que es sobre lo que yo voy a estar hablando, que es la discapacidad motriz, se define como una secuela o malformación que resulta en alteraciones en el control del movimiento y la postura de las personas. Esto provoca limitaciones para diferentes actividades como desplazarse, manipular objetos, acceder a lugares, etc. Y bueno, ahora sí, de manera más específica, yo voy a estar hablando sobre niños con parálisis cerebral, el cual es un tema muy complejo. Sin embargo, a grandes rasgos, lo podemos definir como una alteración del movimiento y la postura que resulta por un daño o lesión no progresiva pero permanente en un encéfalo inmaduro y que afecta el desarrollo de los niños según el daño y la importancia funcional de la zona lesionada. Esto quiere decir que pues para todas las personas es muy diferente y pues sí, se manifiesta de formas diferentes. Sin embargo, es posible dividirlo en 3 grados. El primero es el leve, que son personas que no necesitan ayuda y son autosuficientes. Moderado, que son personas que sí requieren de ciertos apoyos especiales. Y severo, que son personas que requieren atención personal permanente. Y bueno, también se clasifica, depende a las alteraciones de la movilidad en el cuerpo. Y yo me voy a estar enfocando específicamente en la diplejía, que son personas que la parálisis cerebral les afectó a las dos extremidades inferiores y casi nunca les afecta también las superiores cuando esto pasa. También investigué un poquito más sobre los dispositivos de asistencia que las personas con discapacidad motriz usan, bueno, con parálisis cerebral, que son las sillas de ruedas, andaderas, bastones, órtosis, biopedestadores, etc. Y los más comunes para niños con parálisis cerebral moderada son las andaderas. También investigué un poco sobre las barreras para el aprendizaje y la participación dentro de las escuelas que surgen de la interacción del alumno con su entorno, incluyendo personas, instituciones, culturas, infraestructura y cualquier cosa que promueva la exclusión o desigualdad. Y finalmente menciono la importancia del espacio y del ambiente educativo, ya que estos juegan un papel importantísimo al considerarse herramientas pedagógicas fundamentales para el aprendizaje de los niños. Y bueno, hablando sobre el estudio de los productos análogos, pues lo primero que pude rescatar de esta investigación fue una silla de ruedas de la marca Calstin, que es práctica, es cómoda, es ajustable y ergonómica, sin embargo ocupa un espacio considerable y es para un nivel de la discapacidad un poquito más severa. También está el salón de clases inclusivo diseñado para la Bikram Inclusive School, el cual tiene varias áreas y mobiliario para distintos tipos de discapacidades y distintos tipos de niños, lo cual facilita la participación y la movilidad por el aula, sin embargo requiere un espacio muy amplio.
También está esta mesa ergonómica que es ajustable y fácil de desplazar, sin embargo existen ya muchos productos similares. También está la rampa portátil, pero únicamente sirve para sillas de ruedas. Este escritorio ergonómico de acá ayuda a mantener una postura correcta porque es ajustable. Sin embargo, pues el implementar alguna propuesta de este tipo implicaría el cambiar todo el mobiliario de toda el aula. También está este proyecto de Disables de IKEA, que es una serie de productos adaptativos que reducen el esfuerzo físico de las personas. Sin embargo, solo funcionan para, pues, para muebles, los muebles específicos de IKEA. También está esta andadera con asiento, que es muy cómodo y práctico para el usuario. Sin embargo, sí requiere un poquito más de esfuerzo físico para estar quitando y poniendo el asiento. Y bueno, finalmente está esta canasta para andadera adherible, que es muy práctica y facilita el acceso a los materiales. Sin embargo, puede, más bien su espacio de guarda es un poco limitado. Y bueno, sobre la investigación de campo, lo primero que tuve que hacer fue definir el lugar en el que yo iba a estar trabajando, el cual es la escuela Roots School Querétaro. Y igual para esta investigación definí mis herramientas, que fue la entrevista a una pedagoga especializada en niños con discapacidad motriz y la observación del entorno y la interacción de los niños en él. Es decir, yo fui directamente a la escuela a observar el entorno. De la entrevista pude rescatar varias cosas, entre ellas que la falta de espacios adaptados impacta en el bienestar emocional, integración social y en el rendimiento académico de los niños. Eh, También impacta en su participación y en su integración, lo cual termina afectando de manera negativa su estado de ánimo también. Y finalmente la pedagoga me comentó sobre la importancia del mobiliario adaptado y de los recursos didácticos accesibles, ya que la falta de estos resulta no solo pues, un obstáculo para los niños, sino también para las maestras a la hora de dar su clase. Y bueno, durante la observación del entorno y de la interacción de los niños con él, pude identificar varios problemas, los cuales fueron el desplazamiento dentro del salón, porque se realizan muchos recorridos en el aula durante la clase para ir por materiales, para ir con la maestra, pues sí, para cambiar de cuaderno, etcétera. También el acceso a materiales, que está muy limitado, ya que pues, las áreas de almacenamiento y los libreros se encuentran en lados opuestos del salón e implica un recorrido pues, más pesado para el niño. Esto también afecta en el tiempo, ya que tarda mucho en ir cuando se levanta para ir por sus cosas y para agarrar sus materiales. También un problema que identifiqué fue la falta de autonomía, ya que justamente a veces para agilizar la clase, pues la maestra o los alumnos le pasan los materiales al niño, pero esto finalmente le quita un poco de independencia. Y finalmente la falta de integración, ya que pues debido pues, a la falta de espacios adaptados, pues muchas veces las actividades terminan siendo un poquito diferentes para estos niños que para el resto de sus compañeros. Y bueno, una vez teniendo todo esto en cuenta, pude definir un poquito más de manera clara mi usuario, que son niños de 7 a 10 años con discapacidad motriz, específicamente parálisis cerebral, con un grado de discapacidad moderado, con diplejía y que usan andadera. Y bueno, los consumidores en este caso serían las escuelas primarias privadas, o sea, instituciones que estén interesadas en hacer su escuela más inclusiva, padres de familias que estén interesados en impulsar la independencia e integración de sus hijos, y docentes y personal educativo que igual estén interesados en facilitar su trabajo y apoyar a los niños para crear un ambiente educativo más inclusivo. Bueno, durante el análisis de la información hice un mapa conceptual, que es básicamente la información de la que ya estuve hablando, solo que organizada y estructurada para que se pueda entender un poquito más. Y todo esto al final me llevó a definir la necesidad de mi proyecto, que es crear espacios educativos adaptados en las aulas para permitir que los niños con discapacidad motriz puedan moverse con libertad, acceder a los materiales de clase y participar en actividades sin limitaciones. Y bueno, hablando ahora sobre la lista de requerimientos, sobre los requerimientos ergonómicos. En la parte de antropometría es muy importante considerar las medidas antropométricas de los niños de 7 a 10 años, como su altura, que varía entre el metro, 1,20 m y 1,40 m. Pero bueno, para esto se debe utilizar un percentil 5 de los niños de menor edad. También la longitud de sus brazos, de sus piernas, el ancho de sus hombros, el cual se utiliza en este caso el percentil 95 y pues también considerar las dimensiones de los dispositivos de asistencia. Para la ergonomía es considerar las posturas y el peso. Se debe de o sea, el diseño debe de permitir un libre movimiento y no debe de pesar más de 10 kilogramos para que se pueda desplazar con facilidad. En cuanto a manipulación, debe de ser fácilmente manipulable por el niño sin necesidad de una ayuda externa. En cuanto a requerimientos de uso, en practicidad, pues el diseño debe ser ajustable y transportable fácilmente para ahorrar tiempo al niño. En seguridad no debe de contar pues con ningún tipo de perforación, hendidura, huecos, espacios entre los componentes o esquinas afiladas para evitar cualquier tipo de accidente.
En cuanto a los requerimientos funcionales, pues resistencia debe de ser un diseño que transmita confiabilidad y que sea resistente al uso intensivo diario de los niños y que no se necesite estar ajustando constantemente. Debe de poder soportar el peso de los niños también. En cuanto a versatilidad, pues debe de ser un mueble o bueno, debe de ser un diseño que se adapte a diferentes actividades eh, durante la clase y en distintos espacios del aula. En cuanto a requerimientos formales, pues sí, debe de ser simple en forma para no distraer tampoco al niño de sus actividades de clase. Debe ser proporcionado a su cuerpo, a sus medidas. Y bueno, en requerimientos de eficiencia, las uniones deben de ser mecánicas a base este, a base de tornillos, tuercas, clavos, pijas, pernos, etcétera, y deben de ser seguros y desmontables. Y el modo de producción, pues sería manufactura, fabricado mediante métodos industriales, como puede ser el corte láser, corte CNC, etcétera. Y bueno, el concepto para mi proyecto que elegí fue el sol. Esto porque el sol simboliza energía, vitalidad, calidez y transmite alegría, inclusión, integración, positividad, cosas que yo quiero que mi proyecto transmite a los niños. Y pues también el objetivo es que el producto pueda aportar luz, por así decirlo, al entorno educativo en el que los niños se van a desarrollar. Y finalmente, pues este concepto quedó ideal porque pues el sol representa la igualdad y la y universalidad en el que el sol brilla para todos, sin distinción ni discriminación alguna. Y pues bueno, estos fueron los bocetos de la primera etapa. Al principio empecé diseñando accesorios que se pudieran adherir a los escritorios o a las sillas. También diseñé, bueno, mi primer boceto fue de un carrito con diferentes repisas y diferentes áreas de almacenamiento. Y bueno, uno parecido a lo que ya había mencionado en los productos análogos, que fuera como una canasta adherible. En la segunda etapa ya desarrollé un poquito más estas propuestas. Este carrito lo hice multifuncional, que tuviera un área en la que se pudiera dibujar o escribir en un pizarrón, que contara con un banquito que se pudiera transformar en un cajón, que tuviera un escritorio plegable, diferentes áreas de almacenamiento, etcétera. También hice como portafolio que se pudiera convertir en un pequeño escritorio que pudiera adherirse a la andadera y que se pudieran transportar los materiales fácilmente. También hice un tipo como de archivero que se pudiera adherir al escritorio, un escritorio portátil y transportable y uno que incluyera pues un área de guarda y un asiento al mismo tiempo. Pero bueno, a la hora de evaluar mis propuestas, en la parte cuantitativa hice una tabla en la que los evalué del 1 al 5, el 1 siendo la calificación más baja y el 5 la más alta, en base a los requerimientos de diseño de los que hablaba anteriormente. Y pues el ganador fue el carrito multifuncional. Y en cuanto a la evaluación de las propuestas cualitativas, eh, pues igualmente el ganador fue el carrito multifuncional. Sus ventajas eran el acceso rápido a los materiales, la reducción de desplazamientos, la multifuncionalidad, que fomenta la participación e independencia de los niños. Y unas desventajas que encontré fueron que era un mueble un poco complejo, que podía ser una potencial distracción a la hora de la clase, que el peso a lo mejor podría ser demasiado para los niños a la hora de moverse y que pues sí, en lugar de ayudarlos podría resultar en un obstáculo si no se diseñaba bien. Y bueno, finalmente esta fue mi propuesta final, una vez evaluando las propuestas anteriores y agregando y simplificando algunas cosas. Básicamente se trata del mismo carrito, pero con las funciones un poquito más definidas. Por ejemplo, sigue contando con el pizarrón integrado y un área para poner plumones, el cual se puede remover y poner fácilmente. Cuenta con un área para guardar libretas, hojas, revistas, etcétera, que se pueda transportar fácilmente. Cuenta con unos tipos de soportes parecidos a los de una andadera para que el niño se pueda transportar fácilmente y que tenga unos frenos manuales para que igual el niño no se vaya a resbalar o que si necesita frenar lo pueda hacer de manera segura y de manera fácil. Y bueno, lo más interesante de esta propuesta es que es ya una propuesta más automatizada, es decir, el niño no tendría que hacer ningún esfuerzo físico para agacharse y agarrar las cosas, jalar cajones, simplemente tendría que oprimir un botón y el mueble automáticamente le proporcionaría los materiales que él está buscando. Y bueno, para explicar un poquito mejor esta propuesta y desarrollarla, en cuanto a forma, es una forma simple, rectangular, para facilitar la comprensión y sus funciones. Incluye los soportes laterales que ya había mencionado. Y bueno, estas son más o menos sus dimensiones. Mide 60 centímetros de alto, 45 de largo y 35 de ancho. Y bueno, las andaderas, bueno, los soportes de andadera miden 70 centímetros aproximadamente.
Los colores que estaré utilizando son tonos neutros como gris para el cuerpo de la propuesta, con algunos detalles rojos y morados para adaptarse a los colores de la escuela, de la institución en la que estoy trabajando. Y bueno, para los botones que quiero integrar, utilizaría colores más vivos y brillantes, que serían el verde, el naranja y el azul. Y bueno, en resumidas cuentas, las funciones con las que cuenta este carrito son, bueno, el transporte de los materiales, el acceso automatizado a los materiales, eh, pues el soporte de movilidad y una pizarra removible y área para plumones. Ahora, en cuanto a usos un poquito más específicos, el carrito está pensado para contar con tres áreas de almacenaje diferentes que estarán divididas, depende de los materiales que se vayan a utilizar. Es decir, un área estará dedicada a la papelería, como hojas de colores, notas adhesivas, etiquetas, etcétera. Otra área estará dedicada a los útiles de escritura, como lápices, plumones, plumas, etcétera. Y por último, habrá un área dedicada al material para manualidades, como tijeras, pinturas, pegamento, todo este tipo de cosas, los cuales estarán especificados en cada uno de los botones, que son tres, y estos accionarán el sistema con el cual va a funcionar el carrito. De manera más, para ejemplificar, si el niño desea acceder a alguna de estas áreas, deberá oprimir el botón correspondiente al material que quiera obtener. Esto activará un sistema de carrusel vertical y por la ventana frontal del mueble, como aparece aquí, aparecerá el material seleccionado. El carrito también contará con el pizarrón integrado removible que ya había comentado, el cual el niño puede utilizar sobre la misma superficie del mueble o lo puede levantar y usar desde su lugar. Para removerlo solo tiene que sacarlo de un pequeño desnivel que está en la superficie y eso es todo. Y por último, el carrito cuenta con el área de guarda tipo revistero, en el cual los niños pueden colocar sus libretas o revistas o algún otro tipo de materiales, a lo mejor de lectura, para poder transportarlos fácilmente. Bueno, en cuanto a la ergonomía y antropometría de esta propuesta, de acuerdo a las medidas antropométricas de niños entre 7 y 10 años, se decidió que el cuerpo del producto, como ya había mencionado, tuviera una altura de 60 centímetros, un ancho de 45 y profundidad de 35, lo cual permite un acceso cómodo sin tener que agacharse ni forzar la postura. Y para definir la altura del mueble se utilizó el percentil 5 de los niños y niñas de 7 años, o sea, la edad más corta del rango. Y para definir la altura de los soportes de tipo andadera, se utilizó el percentil 5 de los niños y niñas de 7 años y se comparó con el percentil 5 de los niños y niñas de 10 años. La diferencia no fue mucha, fueron aproximadamente de 10 centímetros, por lo que decidí hacerlo, o sea, mantener los soportes en una misma altura, sin que fuera ajustable. Bueno, en cuanto a los componentes, mecanismos y materiales, de la estructura principal sería de paredes de AAA de 9 a 12 milímetros, los cajones internos serían del mismo material y del mismo grosor, serían más o menos de una base de 35 por 15 centímetros y 12 de altura, y el peso a soportar sería entre 5 a 8 kilos. Los soportes tubulares laterales serían similares a los de una andadera de aluminio anodizado, y contarían con recubrimientos de goma o espuma en las agarraderas para que fuera más cómodo para los niños y contaría, como ya había mencionado, pequeños frenos de mano conectados a las ruedas. Eh, el diámetro de esta estructura tubular sería entre 2,5 y 3 centímetros de diámetro para que fuera cómodo para los niños al agarrar y un calibre de 16 o 18. Estas medidas justo son ergonómicas y tienen el espacio suficiente para que el cable de acero inoxidable trenzado de los frenos pase por adentro. El revistero sería del mismo material y tendría una medida más o menos de 25 por 32 por 8 de ancho. Los botones de selección serían tres y como ya había mencionado, cada uno estaría ilustrado o etiquetado con pictogramas claros sobre cada área. También contaría con el pizarrón integrado, el cual sería una superficie de escritura en melamina del material MDF delgado de 6 milímetros, aproximadamente de 25 por 35 centímetros. Y por último, contaría con unas ruedas giratorias con freno, las cuales pues la estructura de la rueda sería de aluminio, perdón, las ruedas serían de goma y el diámetro de la rueda sería pues chiquito, como entre 4 a 6 centímetros, para que no eleve tanto la altura del mueble y las cuales pueden soportar un peso entre 10 a 30 kilogramos cada una. Entonces soportaría bien el mobiliario. Sobre los componentes internos, pues contaría con un sistema de carrusel vertical, que es un sistema rotativo similar al de una cinta transportadora, y el cual sería accionado con un motor simple de bajo voltaje y controlado por los botones que ya he mencionado. Los componentes de la estructura sería pues la estructura principal o el marco principal, el cual va a soportar al sistema, que es este de aquí.
Los ejes centrales, que son donde rotan los compartimentos son los espacios de almacenamiento, giratorios para organizar los materiales, soportes de rodamiento, que pues son para sujetar el eje central y facilitar el giro suave del mecanismo, y pues los sistemas de fijación, que son tornillos y bridas de anclajes para asegurar el carrusel al mueble, a las paredes del mueble. Y bueno, los componentes que tienen que ver más con la activación sería un motor de corriente continua que impulse el movimiento del carrusel de bajo voltaje. Debe de contener un controlador de motor, que es lo que va a regular la dirección y la velocidad. Un microcontrolador, que en este caso sería Arduino para ejecutar la programación. Un sensor de posición, que es lo que ayudaría a que el motor se detenga en una posición específica. Y la fuente de alimentación, que serían baterías recargables. En cuanto a procesos, se llevaría a cabo para la estructura y los cajones el corte láser para cortar y dar forma a las piezas de triple. También se utilizaría un doblado de tubos para transformar la estructura tubular en los soportes de tipo andadera. Esto se haría concurvado en frío por mandril en una dobladora de tubos manual. Y bueno, finalmente sería una instalación eléctrica, que sería la instalación del motor y todas sus conexiones eléctricas para poder activar el sistema. Y bueno, en cuanto a las uniones, para las caras de la estructura se utilizan tornillos de confirmar de entre 4 a 5 milímetros de diámetro y 35 a 40 milímetros de longitud, aplicando también cola de carpintero en las uniones para reforzar la resistencia. Y también utilizaría espigas en puntos clave y escuadras metálicas pequeñas en las esquinas internas para darle mayor estabilidad estructural. Como es un mueble que va a soportar el peso de los niños, necesita estar muy bien reforzado. Y bueno, en cuanto a las uniones en los soportes tubulares, para poder unir el tubo a la superficie de triple se utilizarían bases o flanges metálicos que se ajustan al diámetro del tubo. Esto funciona de manera que se atornilla la base de cada flange a la superficie de triple y el tubo se inserta de manera perpendicular sobre la base. Y bueno, este es pues el explosivo de la propuesta para entender un poquito más cómo funcionaría. Este es el pizarrón removible, esta parte sería el compartimento para los plumones, los soportes tubulares con el freno manual y cuyo cable estaría en el interior del tubo. Este sería el sistema de carrusel, el cual habría uno de este lado y uno del otro lado para que estuvieran conectados, y estaría fijado a las paredes laterales. Se fijaría más o menos por estos ejes. En la punta tendrían sí, una parte para poderse fijar a las paredes y que estuviera asegurado. También están los cajones interiores que estarían rotando, los botones de selección, y esta cajita de aquí sería para el motor y las conexiones eléctricas que necesitan hacer y que se necesitan activar. Y bueno, por último, como validación, elegí tres técnicas. La primera fue un modelo de estudio en el cual fabriqué un prototipo sencillo, escala 1 a 1, para probar la funcionalidad de mi propuesta, checar medidas y que fuera viable. La segunda técnica fue la revisión con expertos, en la cual hablé con un ingeniero, en el cual me ayudó a validar los aspectos claves que tienen que ver con el sistema del carrusel automatizado. Él me ayudó a definir pues, qué tipo de motor necesitaba, qué tipo de controladores, sistemas de sensibilización, todo esto. Y también hablé con una fisioterapeuta que me ayudó a validar pues qué movimientos y qué posturas son las adecuadas para los niños con parálisis cerebral al usar este tipo de dispositivos, así como características específicas de esta discapacidad para que yo pudiera tener en cuenta al momento de seguir desarrollando mi propuesta. También me hizo unas recomendaciones respecto al diseño. Y bueno, la tercera técnica que utilicé fue la prueba del prototipo con el usuario. Ya, o sea, esto quiere decir que llevé el prototipo directamente al usuario para que lo probara y poder validar su funcionamiento, su ergonomía, las dimensiones, cómo interactuaba con él, etc. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.